A veces pensamos que la economía empezó con monedas, pero en realidad todo comenzó mucho antes, cuando alguien cazó más carne de la que podía comer, y en lugar de dejar que se pudriera, la compartió, pero no por generosidad pura, lo hizo porque entendía algo que ni siquiera necesitaba poner en palabras. Si hoy doy, mañana recibo. Así empezó el trueque, no como un mercado, sino como una red de favores invisibles sostenida por la memoria y por la presión social. Nadie quería ser el que no devolvía lo recibido, porque en un grupo pequeño ser tacaño era una condena al aislamiento, y el aislamiento era una sentencia de muerte. Y claro, esto funcionaba mientras los grupos eran pequeños. Pero cuando las comunidades crecieron y se volvieron más complejas, el sistema de favores ya no alcanzaba, porque ya no te sabías todos los nombres, ya no sabías quién te debía qué. Entonces apareció una figura nueva, la autoridad, el jefe, el chamán, el rey, alguien que decía quién daba, quién recibía y sobre todo cuánto se debía. Fue ahí cuando el intercambio dejó de ser horizontal y se convirtió en vertical. Nació el tributo. Pagar tributo no era solo entregar comida, pieles o tiempo de trabajo, era una forma de decir pertenezco, pero también una forma de evitar el castigo, porque si no pagabas, te lo recordaban, con violencia, con humillación, con exclusión. Lo interesante es que ese sistema, que hoy veríamos como injusto, funcionaba porque resolvía un problema de coordinación, y eso, en términos de economía del comportamiento, es oro puro. Cuando la confianza ya no basta, necesitas reglas. Y cuando no hay leyes escritas, esas reglas las pone el que tiene el poder. Ahora, hay algo fascinante que casi nadie cuenta. Los tributos no solo eran impuestos a la fuerza. Muchas veces, pagar tributo era una estrategia para evitar la guerra, una especie de seguro. Grupos más débiles ofrecían parte de su producción a cambio de protección o paz. Y si lo piensas, eso no es muy diferente de pagar un seguro hoy. Cambian los medios, pero no la lógica. Y aquí va una de esas revelaciones que a mí me volaron la cabeza. El tributo, con el tiempo, se volvió tan normal que ya no se cuestionaba. Pasó de ser un acto negociado a convertirse en una obligación moral, algo casi religioso. En muchas culturas, no pagar no era solo desobedecer al líder, era ofender a los dioses. Y cuando la economía se mezcla con la moral, ahí es cuando se vuelve inamovible. ¿Y sabes qué? Esta transformación no fue lineal, no fue progreso puro. Fue adaptación, porque los humanos no crean sistemas perfectos, crean lo que necesitan para sobrevivir. Y si eso implicaba ceder poder a cambio de estabilidad, lo hacían, aunque eso significara dejar atrás el intercambio libre para abrazar un sistema jerárquico. Durante siglos, la gente intercambió cosas, vacas por trigo, sal por pescado, tiempo por abrigo, pero un día apareció un material que cambiaría para siempre nuestra manera de asignar valor. El oro. Brillante, raro, maleable. No se oxidaba, no se rompía, no tenía utilidad directa para comer ni protegerse del frío, pero todos lo querían. ¿Y por qué? Porque todos creían que los demás también lo querrían. Eso, en economía del comportamiento, se llama valor percibido, y es más poderoso que el valor real. Los imperios más antiguos, desde Egipto hasta Roma, entendieron esto muy bien. Usaron el oro para crear una ilusión, la de una economía centralizada, estable y confiable. Emitieron monedas con el rostro del emperador, no solo para pagar soldados o comprar trigo, sino para recordarle a cada ciudadano quién mandaba. Y mientras el oro fluía, la economía funcionaba. Roma, por ejemplo, usaba cerca de 120 toneladas de oro por año en monedas, obras públicas y comercio, una locura. Pero todo estaba basado en una frágil premisa, que ese oro nunca dejaría de circular. El problema llegó cuando esa ilusión empezó a romperse, cuando las guerras se hicieron más caras, cuando las rutas comerciales fueron atacadas, cuando el imperio se volvió tan grande que ya no podía controlarse. La solución: más monedas, menos oro. Y se empezaron a devaluar y a mezclar metales más baratos fingiendo que todo seguía igual. Pero la gente no es tonta. Empezó a desconfiar, empezó a guardar oro real, a esconderlo y exigir más por lo mismo. Y ahí empezó el colapso. Lo interesante es que no fue solo un tema técnico, fue psicológico. La confianza, que era la base de todo, se evaporó, y sin confianza ni el oro sirve, porque incluso algo tan aparentemente objetivo como el dinero, depende completamente de una creencia compartida. Lo que valía ayer, hoy puede no valer nada, y eso lo vivimos hoy también, cuando vemos monedas digitales subir y caer, o cuando la inflación destruye el valor de nuestros ahorros sin previo aviso. Y Roma cayó, sí, pero no solo por las invasiones. Cayó porque su economía dejó de tener sentido para quienes vivían dentro, porque cuando las monedas ya no compraban pan y el tributo se volvió impagable, la gente empezó a volver al trueque, a lo local, a lo inmediato. Es decir, cuando el sistema deja de servir al individuo, el individuo lo abandona, una reacción totalmente humana. Pensar que ese mismo patrón se ha repetido una y otra vez me hace entender que la historia económica no es un progreso lineal, es un péndulo. Y cuando el oro deja de brillar, el imperio empieza a crujir.
Hubo un momento en la historia donde todo cambió, y no fue con guerras ni emperadores, fue con máquinas, vapor, engranajes, humo. La revolución industrial no solo trajo fábricas, trajo una transformación total del tiempo, del trabajo, del dinero y sobre todo del valor que se le da a cada persona en función de lo que produce. Antes, tú podías ser panadero, pastor o artesano, tenías control de tu tiempo, pero de pronto, con las fábricas, ya no se pagaba por lo que hacías, sino por cuánto tiempo pasabas haciéndolo, y eso cambió completamente el juego. Porque ahora el dinero estaba ligado al reloj, a las 8, a las 12, al silbato de salida. El ser humano empezó a vender algo que nunca había vendido en bloque, sus horas. La jornada laboral se convirtió en una nueva moneda. Y lo más brutal fue que al principio ni siquiera se entendía como explotación, era progreso. Pero si lo miras desde la economía del comportamiento, lo que pasó fue aún más profundo. Se redefinió lo que significaba ser útil. Con el auge de las ciudades industriales surgió algo más, la necesidad de crédito, porque nadie podía esperar años para comprar una casa, una máquina o simplemente comida durante una mala cosecha. Y entonces nacieron los bancos modernos. Y con ellos la deuda como forma de vida. Lo curioso es que la deuda ya existía desde Mesopotamia, pero aquí se volvió universal y silenciosa porque en la ciudad ya no sabías quién te prestaba ni a quién le debías. Todo estaba en libros, en números, en oficinas. Le debías al sistema, no a una persona. Y claro, los bancos no prestaban porque fueran buena gente. Prestaban porque sabían algo que hoy es un pilar de cualquier economía moderna, que la gente paga más si tiene miedo a perderlo todo. Y ese miedo, esa amenaza invisible de no llegar a fin de mes, de que te quiten la casa, el trabajo o la dignidad, fue el nuevo tributo, solo que ahora no lo exigía un emperador con armadura, sino un gerente con traje y sonrisa. Al final, el siglo XIX fue brillante y oscuro a la vez. Trajo innovación, pero también desigualdad. Generó riqueza, como nunca antes, pero la concentró, como siempre. Y todo porque el ser humano aprendió una nueva forma de intercambiar valor. Ya no con objetos, sino con promesas. Promesas de que mañana será mejor. De que si trabajas más, si estudias más, si consumes más, estarás más cerca de lograrlo. ¿Y qué pasaba si no? ¿Te endeudabas o simplemente te caías del sistema? Y eso, sinceramente, sigue pasando, solo que ahora lo hace a través de algoritmos, intereses variables y términos que nadie lee. Hoy abrimos una app, tocamos un botón y vemos cómo nuestras finanzas se actualizan en tiempo real. Sabemos cuánto gastamos, cuánto ganamos, cuánto debemos, o al menos eso creemos, porque vivimos en la era de los datos, sí, pero también en la era de la ilusión del control. Nos han convencido de que si tenemos más información, tomaremos mejores decisiones económicas. Pero la realidad es que seguimos siendo tan irracionales como cuando intercambiábamos carne por piedras talladas. Los algoritmos que hoy dominan la economía no son neutrales, no son sabios, son extensiones del comportamiento humano. Aprenden de nuestras decisiones pasadas, repiten patrones y muchas veces amplifican errores. Si millones de personas compran por impulso, los algoritmos aprenden a ofrecernos productos en el momento exacto en que somos más vulnerables. Y si todos buscamos seguridad, nos muestran inversiones seguras, justo cuando el mercado está inflado. No predicen el futuro, predicen nuestros miedos. Lo más impactante es que mientras creemos que controlamos nuestras finanzas desde una pantalla, quienes realmente manejan los hilos son gigantes tecnológicos, bancos centrales y fondos que operan a velocidades que ningún humano puede seguir. Hablamos de decisiones que mueven miles de millones en milisegundos, basadas en microcambios de comportamiento colectivo que ni siquiera notamos. Y aunque parezca ciencia ficción, es economía conductual pura. El valor hoy no lo define la escasez, ni el trabajo, ni siquiera el tiempo. Lo define la atención, tu atención. Y eso es lo que más se compra y se vende. En este mundo hiperconectado, tener información ya no es poder. El poder está en saber qué hacer con ella y en no dejarse manipular por la ansiedad de estar siempre optimizando tu vida financiera. Porque esa presión constante de tomar la mejor decisión, invertir en el momento justo, no gastar ni un centavo de más, no solo nos desgasta, también nos convierte en máquinas de consumo impulsivo, vestidas de racionalidad. Y aquí es donde todo se conecta. Desde el trueque primitivo hasta las criptomonedas, lo único que ha cambiado realmente es el envoltorio. Seguimos intentando sobrevivir, destacar, pertenecer y proyectar un futuro mejor. Solo que ahora usamos tarjetas, contratos digitales y billeteras virtuales en lugar de pieles, sal o granos. Cambiamos herramientas, pero no cambiamos de cerebro. Por eso, la economía de hoy no es el final de un camino, es solo otro bucle más en la historia de cómo los seres humanos intentan resolver lo mismo desde hace milenios. Cómo vivir juntos sin matarse, cómo intercambiar sin ser estafados, cómo confiar sin ser traicionados. Así que si te pareció interesante descubrir que la economía no es una ciencia fría, sino una historia humana llena de contradicciones, suscríbete al canal porque la historia económica no es la historia del dinero, es la historia de lo que estamos dispuestos a hacer por él. Nos vemos en los comentarios.